spot on. Están muy conciso y muy a la punta, pero yo realmente sentí con esos últimos, era esa riqueza de todo del Antiguo Testamento, que me abrió los ojos en tantos aspectos que nunca había oído, nunca había escuchado. Entonces sí tiene mucha información. Yo recomiendo que todos vean todos, aunque yo sé que los primeros son... No, sí, son muy buenos, todos son muy buenos hasta el final. Y justamente la propuesta de que las vieran es exactamente lo que usted está diciendo, Gaylin. Y ese es el hilo conductor del Antiguo Testamento y el paralelismo con el Nuevo. El Antiguo como promesa, el Nuevo como cumplimiento. Y muchos temas que se ven como apartados, ahí toma el hilo conductor, pues toda una consistencia, que es exactamente lo que usted está diciendo. Yo no sé si las demás entraron un poquito tarde, o pues ahorita, y no oyeron todo el comentario de Gaylin. De todas maneras, ya está grabado porque ya estaba grabado desde el principio. Ella vio las 13 catequesis y ella está aportando en este momento la riqueza que le dio a su vida al comprender las novedades, porque se llama el Nuevo Testamento, novedad, la nueva creación, la nueva Jerusalén, la nueva tierra, bueno, toda la novedad que hay en el Nuevo Testamento como cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y decía Gaylin, pues a ella le iluminó mucho, porque aunque el sacerdote, oiga lo que ella dice, aunque el sacerdote realmente no se tarda hablando tanto, aparte porque le cuesta hablar el español, pero lo que dice es muy conciso y muy iluminador. ¿Por qué? Porque lo saca desde la teología. Acuérdense que nuestro curso se llama Teología Bíblica y desde ahí sale la cristología y desde ahí sale la mariología y desde ahí sale la dogmática. Entonces, es como que nosotros encontremos ese hilo, esa raíz para entender nuestra fe, porque no es que nosotros creamos en todo o en cualquier cosa. Hay cosas muy concretas en las que debemos de entender y obviamente creer. Entonces, no sé si Gaylin quiere añadir algo más, ella que vio las 13 y si alguien que vio, porque yo les dije pues entendiendo de que no todo el mundo tiene tanto tiempo, pues por lo menos esas 3 o 4 primeras, pero claro que todas las 13 son importantísimas porque va desarrollando temas complementarios. Si alguien más quiere aportar algo, si las vio. Y solamente rapidito, en cada uno siempre hay como la introducción y presentan el padre. Entonces yo siempre adelanto todo. Yo paso todo eso hice yo también, porque son como 10 minutos ahí. Por eso yo le digo que realmente no son largas, no son largas para nada, pero la cantidad de cosas que dice, y esto también que él siempre está como poniendo, por supuesto porque es como María, el tema, pero siempre el énfasis sobre Cristo, que es carne cabal de María, que todo lo que vemos en Cristo como Salvador, el Jesús hombre, todo es a María, en el sentido de que tenemos que ubicarnos bien en ese sentido y entender, esto como yo me abrió la boca, pero cuando hablaba, como yo le hablaba de tantas cosas, yo tengo un montón de apuntes aquí, pero es impresionante hasta que cuando dijo que María es como el Pentecostés, igual como la iglesia es el Pentecostés. Porque dice que ella estaba con su corazón abierto al Espíritu Santo.
Entonces, mira, cositas así que, como yo le digo, yo encontré una gran riqueza porque eso era una cosa que solamente dijo el padre, y sigue, pero era como, wait. Sí, Mi mente está abierta, ¿qué dijo? Yo tenía que oírlo, pero cosas bellas, realmente. Yo recomiendo que todos vean todos. sí, no, es cierto, pero básicamente es como que uno se ha parado a pensar que todo lo que es Jesús humanamente se lo dio María, así de sencillo, puesto que no hay otro elemento humano en la concepción de Jesús más que María y Dios, ¿verdad? Lo que van a hacer de ti es obra del Espíritu Santo. Ok, entonces, pero toda la humanidad de Jesús es la humanidad de María. Entonces vean ustedes esa conexión tan fabulosa que uno dice, ¿cómo? ¿Cómo no darle ese lugar a ella? Pues están intrínsecamente unidas, no se pueden separar. No es solo el cordón umbilical, es una unión están fundidas, pues. Es las dos realidades. Y entonces vamos entendiendo esa gracia a la que ella se abre, que le permite decir sí, que le permite a ella ser humana, pero es que el énfasis que se va haciendo ahí es la humanidad, no es la divinidad, no es que María sea diosa, dice muchas veces ese sacerdote, no es una divinidad, es la capacidad que tiene de haberle dado todo lo que le dio a Jesús por el solo hecho de haberse abierto a la gracia. Que acuérdese que fue nuestro tema, el tema de la gracia, tan importante para poder corresponder al amor de Dios. Porque no se puede desde nuestra humanidad, desde nuestras capacidades humanas, pues estamos muy limitados. Podemos, claro, con muchos límites. Entonces, esa fue la idea de que ustedes vieran o escucharan, pues, esas 13 catequesis. Perdón, otra cosa que el padre dijo, que lo apunté, que dice que el santo es aquel que vive su humanidad en plenitud, igual a María. Eso es lo que ella hizo. Abrió su corazón plena, así abierto a Dios, a la palabra. Sí, y lo cual es entonces estar abierto al amor. Exacto. Porque esa palabra es amor. Porque entonces si nos vamos hasta el Génesis, es por amor que Dios creó, no es por otra razón. Entonces vamos viendo todas las acciones, el amor particular que Dios va teniendo para cada quien. Y entonces vamos descubriendo de que abrirse a la gracia quiere decir abrirse al amor. ¿Y para qué se abre uno al amor? Pues para darlo, no para quedarse en él, ¿verdad? Sino para darlo. Y no es una cosa que se da para vaciarse, sino entre más se da, más se recibe. Pues en el sentido de que no es que porque yo comparto, me vacío, sino que al contrario, pero porque va en la misma dinámica. En ningún momento se está partiendo de una bondad humana, fíjense, no es porque la persona sea buena, no, esas pues puede ser todo eso, pero eso está al margen. El punto central es la capacidad de abrirse, de creerle y abrirse, tener esa disposición a esas gracias, a ese amor, y luego ese empieza a producir, y entonces se da, las personas recogen aún sin dar, ahí se va produciendo, y entonces uno se pone a pensar que si realmente nosotros, el culto que no es culto, sino es la devoción que se le da a María, realmente fuera como imitarla, como dice el sacerdote, pues la verdad, con tan marianos que decimos que somos, seríamos una maravilla si ustedes me permiten comentarles eso, ¿verdad? Seríamos una maravilla porque realmente ella, lo que dice Gaylen, vivió a plenitud, pero la vida es la vida en el sentido de circunstancias,
problemas. El tema es que nosotros no conocemos en detalle las circunstancias difíciles. Conocemos algunas, como que le tocó tener el hijo en un lugar y pues no cómodo, o como que después le tocó irse a Egipto huyendo, pero son pequeñitas, o como que el niño se perdió, pero son pequeñas cositas como dificultades. Pero nosotros, si hemos vivido la vida, pues sabemos que la vida está llena de circunstancias muy, muy, muy difíciles. Y entonces yo estaba viendo una película del nacimiento de Jesús un día de estos, y cuando ella acaba de tener al niño, José le pregunta, ¿cómo te sientes? Le pregunta, ¿verdad? Y ella dice, pues con la fuerza suficiente que Dios me ha dado. O sea, es decir, ella es, o sea, lo que siempre decimos, Dios da la enfermedad, pero también da el remedio, dicen, ¿verdad? Es un dicho. Entonces, casi es lo que María dice, sí, tuve esta circunstancia difícil, pero Dios me fortaleció para vivirla fortalecido. Y es un poco lo que Isaías decía ayer en la primera lectura, me ha endurecido el rostro, o sea, ha podido recibir las escupidas, las bofetadas, los insultos, porque ha habido una acción de Dios que ha endurecido el rostro para que eso pase. Entonces vean ustedes que en el fondo la palabra y la gracia van simultáneas, ¿verdad? Y no son atributos de Dios, es Dios mismo, porque es la palabra se hizo carne, no es la palabra aparte, sino que es Dios mismo. Es la misericordia, Dios es misericordia, no es un atributo, sino que es Dios mismo. Entonces, María se abre a todo ese ser de Dios, con todos esos, todas esas, pues, no características, esa esencia de Dios, que es amor, que es misericordia, que fortalece, que capacita. Entonces hay toda una riqueza, ¿verdad? Es como un cajón de tesoros que es la gracia que se van desarrollando en los momentos de la vida. Hoy precisamente pensaba así, todos hemos recibido ese cajón, pero de plano todo lo tenemos como los cajones que están en el fondo del mar, que son grandes tesoros que ahí se quedaron perdidos y olvidados y que después los quieren abrir y de tanta agua, musgo y todo no se pueden abrir porque ahí hay mucha riqueza, pero nadie puede acceder a ella, primero porque está tan escondida en el fondo del mar, después porque está tan cubierta de tantas cosas, al fin la saca y está totalmente difícil. Bueno, hay tantas dificultades, pero es por eso, porque todo lo complicamos. Entonces vean que es importante esas catequesis para ir comprendiendo. Igual lo que les mandé ayer de Monseñor Barro, ahí estaba el hilo conductor cabal también. No sé si se fijaron. Y al ferviente sufriente. Ajá, de Dios sufre con nosotros. Y ustedes se fijaron la síntesis tan sencilla que hace Monseñor Barro con Isaías y la pregunta de Jesús. Y yo se los mandé precisamente porque cabal, eso es el hilo conductor que conecta desde un punto hasta el otro y uno encuentra la respuesta. Por ejemplo, entonces, según la lectura de ayer, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Quién dice la gente que soy yo? Después de que Pedro dice que sí eres el Mesías, el Hijo de Dios y todo eso, y luego que no acepta. Entonces, es el varón de dolores, es Dios que sufre hasta lo último por la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, ahí está despojado esa novedad. Ahí no hay un Dios poderoso, eso que Dios todo lo puede, pero a Dios no hay nada imposible, que está en el texto. Pero ustedes se dan cuenta, ¿quién es Jesús de Nazaret? Pues es el varón de dolores, que sufre por la humanidad. De hecho, Monseñor Barron creo que puso como título de eso, no recuerdo, pero es Dios llora por nosotros, algo así puso, yo no recuerdo muy bien, pero era un poco esa realidad de Dios
que sufre por la humanidad. ¿Cómo es que decía? Aquí lo tengo. Dice, Dios sufre por nosotros. Así Dios sufre por nosotros. sí, Dios sufre por nosotros. O sea, ahí no tenemos a un Dios distante que nos quiere castigar, que está irritado. No, es el varón de dolores. ¿Quién es Jesús de Nazaret entonces? Es el varón de dolores, pero el varón de dolores por la humanidad entera, ¿verdad? El que sufre, al que Dios le endurece el rostro para aceptar todo el daño que existe, para reciclarlo, para remitirlo, lo que estamos viendo en nuestro tema bíblico, de la teología bíblica. Entonces, ¿cómo para poder remitir el dolor que se nos causa o las heridas que nos hacen? Tenemos forzosamente que abrirnos a la gracia. De lo contrario, no podemos. Bueno, eso es teología. O sea, por supuesto, habrán otros criterios psicológicos, antropológicos, todo lo que ustedes quieran, pero teológicamente, esa es la forma, ese es el camino. No hay otro, es el de Jesús, pero es teológicamente, ¿verdad? No es psicológicamente, no es sociológica, es teológicamente. Ese es el único camino, esa es la forma. Y entonces nosotros, cuando vemos ese amor particular de Dios para nosotros, ¿dónde lo vemos? Pues en el crucificado. Y eso decimos el señor Barro, porque cuando vemos ahí al crucificado, lo que vemos son nuestras acciones que han herido ese cuerpo. Pero la respuesta que vemos de él es amor, un amor incondicional. No vemos un reclamo, no vemos un rechazo, no vemos una cólera, no vemos pues una amenaza, no vemos eso. Vemos a él amorosamente dando la vida por todas mis acciones. Entonces ese es el amor particular que yo tengo que encarnarlo. Entonces necesariamente necesitamos esa gracia. No se puede hacer humanamente y esa es la teología. Una cosa, un comentario muy sencillo, pero creo que se nos ha olvidado aquellas frases que repetíamos antes. Estamos en un valle de lágrimas, no hemos venido aquí a gozar. Hemos venido, ¿sí?, a establecer con nuestras obras el reino de Dios que ya implantó. Entonces dependerán de nuestra participación en esas obras que el reino venga. Y no porque Dios nos necesite, sino porque nos ha elegido para trabajar por ese reino. Pero parece que venimos a disfrutar, a gozar, solamente a pasarla bien, y se nos ha olvidado que este es un valle de lágrimas. Creo yo que mucho lo hemos olvidado. Sí, sí. Acuérdense que cada generación tiene su propia propuesta, ¿verdad? Y sí, no es fácil, no es fácil. La vida no es fácil, pero realmente también tiene muchos momentos donde uno puede agradecer tantas cosas bonitas, ¿verdad? Es difícil. Acuérdense que esa también, la salve, es una oración preciosa, por supuesto, y se utiliza básicamente en los contextos religiosos, sacerdotales, dominicos, cuando muere, ¿verdad? Un sacerdote, la salve. Tal vez creo que lo más difícil es el despojo. Vean, por ejemplo, Pini decía hoy en la mañana, ya estoy superada un poco, pero triste, claro. Es obvio que esté triste y va a estar triste mucho tiempo, porque eso es lo que más se nos dificulta a nosotros, despojarnos de las personas, de los sentimientos, de las relaciones. Yo pensaba yo en la mañana, a veces las cosas uno las puede soltar con más facilidad, las cosas, pero las personas yo creo que estamos como muy apegados y no es que esté mal, porque definitivamente creo que es lo más doloroso, ese desapego de personas muy amadas. Creo que ayer mandó Hilda, creo yo,
una lectura así, ¿verdad? De traer sillas para estar con el Señor. Fuiste tú, Hildita. Sí, fui yo. Sí, al final de cuentas sentamos a tantas personas, porque aún las personas que a veces pues nos han herido, también han aportado algo a la vida de uno, ¿verdad? Tal vez en la lucha o aprender, en fin, sí, no es una vida fácil, algunas van cuesta arriba más que otras, pero también, aún en el Evangelio encontramos a Jesús en las bodas de Caná, disfrutando, comiendo, pues también lo vamos a encontrar en el Gólgota y en Getsemaní. La vida es así, es todo eso, es un mural, ¿verdad? Donde hay de todo, y eso es vivir la vida a plenitud. Que no te la cuenten, que se haya vivido cada etapa, cuando es de llorar, llorar, cuando es de reír, reír, cuando el otro llora. Acuérdense lo que dice Pablo en su carta, ¿verdad? He llorado con los que lloran, he reído con los que ríen, he estado con los que sufren. O sea, es como vivir la plenitud de todos los momentos sin, como dice Santiago, ¿verdad? Dejar al otro, bueno, mira, ten fe, cree y mira y Dios te va a ayudar y así como dejarlo a la deriva, ¿verdad? Sino que es acompañar todos esos procesos que algunos las tendrán más difíciles que otros, pero esa es la vida. La vida es, sí, será en momentos valle de lágrimas, en momentos son mucha alegría, y lo importante es la presencia de Dios en todos esos momentos. Yo creo que el cristianismo y la teología bíblica cristiana, porque desemboca en el Nuevo Testamento, es preciosa. Y sí considero, como se los dije en su momento, que el tema de la gracia, que es un tratado muy grande, es tal vez lo que más debemos de comprender para darnos cuenta de cómo es que debemos de vivir. Pero también se simplifica, pues se simplifica mucho. Pero a veces por ser tan simple, tal vez no lo comprendemos tanto, como es abrirnos al amor, abrirnos a los regalos de Dios, bueno, pero tal vez a veces no lo podemos entender tan fácilmente. Teresita de Jesús hablaba de la gracia como dulcitos o regalitos que Jesús le daba. Y entonces ella decía que cuando ella recibía un regalito, pero luego lo compartía, pues el niño, porque acuérdense que es Teresita del niño Jesús, entonces ella y el niño pues le daba a otros más, le compartía más para que ella estuviera más contenta compartiendo con los demás. Ella miraba la gracia como dulcitos, como regalos, como juegos, ternuras de parte del niño Jesús con ella. Luego ella decía, hay momentos en que el niño, como cualquier niño, no quiere compartir conmigo, se va, no quiere jugar conmigo, no quiere estar conmigo, se va. Y esos momentos son de mucha como soledad, tristeza, porque yo soy como la pelotita con la que él juega y me deja ahí abandonada, por decir así, pero no está abandonada. Soy un juguete ahí especial que me va a volver a tomar en otro momento y vamos ahí a estar jugando relaciones. Cada santo va viendo la gracia y la va explicando de una forma como él la va a comprender desde su experiencia de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrarla. ¿Cómo vamos a nosotros a expresar esa relación con Dios, que al final eso es religión, religada a ligadísima a esa relación, a esa gracia? ¿Cómo la voy a vivir yo? Yo antes decía yo, es que tú me das las gracias como en gotero, decía yo, y yo estaba equivocada. Lo que pasa es que demasiado hermética yo, muy cerrada con mis propios criterios humanos, con mis propios temores, con mis propias ideas, y claro, parecía en gotero, es una gotita que no entraba nunca con tan ser hermético. Pero luego uno va entendiendo que no es que él da poquito, da lo suficiente y lo bastante, pero si yo estoy cerrada, obviamente no va a haber ninguna producción. Y entonces se fijan ustedes que lo dice cabal el Evangelio, ¿verdad? No hay un árbol que dé
frutos malos. O sea, un árbol, si es bueno, da frutos buenos. Y si es malo, da frutos malos, no da frutos buenos, ¿verdad? Pero, pues eso es otro problema. ¿Sabe que no apagué el teléfono? Lo tengo aquí, pero no. Ya lo apagué. Entonces, ese es el tema de la gracia, sigue siendo la gracia. Para ser un árbol bueno y dar frutos buenos, hay que estar pues inmerso en Jesús. Yo soy la vid y usted es el sarmiento. Entonces tenemos que estar sumamente conectados. Humanamente, pues vamos a hacer las cosas limitadamente. Vamos a tener frutos, pero van a ser los frutos que humanamente con nuestras capacidades nosotros podamos dar. Ahora, si queremos dar los frutos que Él quiere que demos, pues tendrá que ser muy apegados con Él. Ahora, en lo que se refiere al Valle de Lágrimas, pues vamos a tener las consecuencias, porque ahí es el tipo de consecuencia. Vamos a tener ese tipo de consecuencia dependiendo de cuál va a ser nuestra acción en la vida. Pero eso, pues, así se entiende que es. O sea, vamos a dar y no vamos a dar esperando que nos den las gracias, vamos a confiar, pues puede ser que la humanidad nos desubique en esa confianza, pero bueno, ese es el llamado, esa es la palabra. Y entonces ahí es donde ya depende de nosotros si queremos o no queremos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el tema de la plenitud de la vida va en esa línea, vivir los momentos que se dan y siempre pidiendo la fuerza, porque hay momentos en que uno humanamente no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, sino que la tiene que recibir, porque de lo contrario, a mí me pasó estos últimos meses, yo somaticé mucho estrés y la presión se me fue hasta arriba, empecé casi a tener una neuropatía, bueno, tuve un descontrol corporal y cuando tuve que ir al médico casi de emergencia, él me dijo, no está manejando usted bien su estrés. No es falta de fe, no es simplemente que las circunstancias en algún momento superan lo que uno está viviendo, pero igual uno tiene que volver a decir, Señor, no, tú tienes, pues sí, que yo no te suelte, que yo me aferre, soy yo, no es Él el que me va a dar, Él me da siempre. Pero soy yo la que es exactamente el tema de Pedro queriendo caminar bajo las turbulencias del mar. Sálvame porque sucumbo, porque me ahogo. Entonces es eso, pues saber a dónde gritar y dónde es que yo me tengo que agarrar. Y el doctor me dijo, no le voy a dar medicamentos ni la voy a internar porque usted no está enferma. Lo que está es que no está manejando bien el estrés que está viviendo. Entonces, usted tiene que hacerlo, tiene que caminar, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer esto y nada de medicina. Bueno, pues sí, se siguió haciendo y con la ayuda de Dios, pues otra vez me nivelé. Pero uno en un momento puede sucumbir aún con mucha fe, porque uno se da cuenta que ese no es tema de fe, ese es un tema de la mente y luego somatizar que se pasa al cuerpo y luego esto entra en depresión y luego yo ya no hago ejercicio. Es una cadena, pero una cadena destructiva que va para atrás, ¿verdad? O sea, una cosa, luego la mente, la paso al cuerpo, luego no como, luego no duermo, luego no hago y entonces todo eso se va en retroceso. Entonces, pues puede pasar un día, 2 días, una semana, pero la gracia es donde uno ve con lucidez y dice, no, esto no puede pasar así. Las cosas tienen que, pues sí, no está fácil, es difícil, pero el Señor nunca me ha abandonado, el Señor siempre ha estado y eso es para adelante. No es fácil, son momentos de gracia, pero tampoco es un valle de lágrimas quedarse allí uno, ¿verdad? Sino que es un momento muy difícil. Claro que sí, todos lo vivimos. Pini lo está viviendo ahorita, otros lo han vivido en otros momentos, en otras circunstancias, pero hay que acogerse a la gracia, hay que acogerse a ese amor y a igual que a Pedro que lo salvó, es igual para nosotros.
Así es que yo les sugiero que sigan viendo esas catequesis y yo quisiera más bien que ustedes lo comentaran, no tanto yo, porque yo sí ya las vi un montón de veces y para mí son muy enriquecedoras, igual que para Galen. Sí, Susi. Mira, te quería yo comentar que también me fui a ver al cardiólogo porque estaba yo con la presión alta, 178. Ajá. Pero sumando todo lo que me estaba pasando en la semana, decía, es Ujú. lógico, pues si no soy máquina. Claro, es Entonces, lo que te lo digo. primero, sí, lo primero que hago es ofrecerlo, pues si es tu voluntad, Señor, pero si no eran las medicinas de Juancho, era el traslado de unos libros de México para acá, el diente que se me cayó y al abrirme la boca me dijo, ya no tiene boca, se la tengo que cambiar toda. Entonces me fui a ver al cardiólogo y me dijo, ¿sabe qué? Está bien, pero quisiera ponerle un monitor para estar más seguro si le doy o no medicina. No, le dije, doctor, ¿cuánto vale el monitor? Y me dijo tanto. No, le dije, ahora que regrese de viaje, va a ver cómo me compongo. Así que tranquila, sí, son demasiados estrés. ¿Cómo andaba tu presión? Arriba. Altísima, altísima. Y yo nunca había padecido depresión, ni siquiera sabía. Yo fue porque en misa, sí, un día me sentí tan mal que una señora llegó y me dijo, ¿te sentís bien? Y yo dije, no sé, me siento rara. Le dije, ¿qué tenés? Pues no sé. Y bueno, entonces ella llegó, me tomó ahí la presión en la iglesia y me dijo, tenés altísima, tenés que ir al hospital ahorita. No, le dije, no puedo, tengo clases. Y aquí vine a Google y averigüé y ahí decía limón, hielo y todo lo que ahí decía lo hice. Ya cuando fui después de las clases al doctor, pues sí, ya la presión ya estaba nivelada y todo. Pero sí, dijo él, es estrés. Hay que aprender a manejar el estrés con ejercicios. En la mente no hay que estar dejando que las ideas estén dando vueltas. Hay que leer, buscar eso, ver cosas que la ayuden, oír cosas que la ayuden. En fin, todo o sea, aparte de ofrecer, aparte de ir a la misa, todo lo que ustedes quieran, que es importantísimo, aparte de eso, pues nosotros entender que somos personas, pues somos cuerpos que se enferman, que no tienen la capacidad, lo que les digo, la capacidad la tenemos limitada, entonces no es tampoco, ay, yo no tengo fe, claro que la tengo, pero hay cosas que no las puedo manejar ahorita. Entonces, ¿qué puedo hacer? El Señor me irá ayudando en la medida que yo lo voy permitiendo y también voy colaborando. Con la gracia hay que colaborar. Bueno, voy a hacerlo de limón, lo voy a buscar, pero te Mira, quiero... ante todo, oíme, ante todo, la presión alta es hielo abajo de la lengua, hielo. Ok. Después tomar agua fría. Tú ves que yo últimamente he estado tomando vasos de agua con hielo, porque eso me baja la presión. Y el ajo, todo eso es aparte, puede ser solo una cosa, pero yo lo hice todo. Limón con ajo, y el hielo abajo de la lengua si me siento muy mareada y el agua fría, o estar tomando agua fría. Entonces, yo le dije al doctor que lo había leído en Google y me dijo, sí, sígalo haciendo porque trajo muy bien la presión y siga ayudándose mientras maneje y hay que hacer ejercicio, caminar un poco, que te dé el sol de la mañana un poco, en fin, hay que hacerlo porque todo ese estrés no lo podemos acumular porque eso nos enferma. Fíjate que yo no podía bajar a caminar porque estaban cayendo unos aguacerazos. Sí, Entonces siempre bajaba a las 3 de la tarde. Ahora procuro bajar antes de la 1, si no, ya no me dio chance. Pero lo que hice 2 días que me ayudó mucho es sentarme a ver la televisión y olvidarme de mis problemas. O sí. sea, no estar dándoles vuelta, porque uno cae, me decía el psiquiatra, que a veces somos como los marranitos, lo que se llama euforia. Te metes en el lodo y le estás dando vueltas y vueltas y vueltas al lodo hasta que no sales de ahí. Entonces, el ver la televisión te distrae, porque tampoco estás en capacidad de leer. La No, mente no te deja. Pero no. sí, alguna buena película. ¿Ya viste la de este doctor italiano, que es una belleza?
Ay, ¿cómo Sí. se llama? Te la voy a mandar porque es de las películas más lindas que he visto. Yo creo que yo se las mandé a ustedes. Tony o no sé qué, muy Sí, ajá, sí. Yo ¿Cómo creo se que, llama? yo creo que yo se las mandé a ustedes, el de, yo ahorita, creo que sí. sí, ahorita no me recuerdo, pero aquí la tengo porque la he mandado a bastantes lugares. Luigi algo. Se la mandé a un médico que es ministro de la comunión, también se la mandé, porque pues es un patrón de todos los médicos. Sí, sí. Yo no lo tengo ahorita aquí, pero sí es algo. Bueno, ya se va a acabar otra vez, niñas, así es que no sé cómo están, qué hora son, 10:30. Sí. Pero yo creo que Cantémosle. Apaga el micrófono y te cantamos voy a Es apagar. lo que decía. la ¿No vamos a grabación. cantar? Ah, ¿No la vamos a grabación. cantar? A Cantémosle, ver, ¿quién es la afinada? Porque yo soy lo peor del mundo. A ver, las Pero mañanitas. apaga la grabación. Ahorita es que no sé por qué no la puedo apagar. No, la va a grabar para chantajearnos. No, es que no me sale para apagar. Bueno, Tal vez solo pausala en dado caso, entonces. Espérate. Tal vez porque no ha terminado la sesión, por eso es que Sí, no me sale. Estoy Bueno, pues, ya está.